Bueno, Ricard, tú con Xavi García tenéis muchos escritos sobre liderazgo y demás, y me gustaría saber cómo con tu experiencia ha ido evolucionando el liderazgo, porque me acuerdo de pequeño, cuando yo empezaba, tenía 14, 16 años y como entrenador, mi hermano, que él no está vinculado al baloncesto, él me pasó una entrevista tuya que hablaba de yo soy el que más levanta en press banca del equipo para también ganarme al jugador. Bueno, no sé esto, a lo mejor era un poco la anécdota, Sí. ¿no? Eh, está claro que como entrenadores hemos de liderar un grupo. Esto, vamos, esto es de lógica, ¿no? Si tú tienes esa capacidad natural de líder, pues bienvenida sea, ¿no? Pero si no la tienes, tienes que aprender a liderar de alguna manera. O sea, o sabes o aprendes, o mejoras lo que sabes. Al final hay que liderar, te das cuenta de esto, porque al final el objetivo de un equipo, del entrenador con un equipo, el objetivo final es la dinámica. Si el equipo tiene una dinámica en sus roles, en creer en la idea, en la relación, en cómo afrontar los momentos negativos. La dinámica es la base de todo. Y claro, para que haya una dinámica, se tiene que organizar un sistema donde todos estamos dentro. El entrenador no está fuera de este sistema, está dentro. Mm. Es un componente más con los otros jugadores. Y este sistema tiene que funcionar. Y para ello, pues tú desde dentro tienes que cohesionar este sistema y tienes también que cohesionarte con él, ¿no? Yo te digo, no es un tema de estar fuera y dinamizar, sino de conseguir una dinámica estando tú dentro, lo que supone que en algunos casos no solo lideras desde la perspectiva de lo que tienes que hacer, sino de la manera en que tú tienes que adaptarte a este sistema. Al final, la adaptabilidad de lo que tú eres a lo que tienes es la otra finalidad de entrenar, adaptarte y generar una dinámica. Y para conseguir todo esto, que no es fácil, tienes que llevar un proceso de liderazgo eh, y encaminar desde aquí pues una dinámica correcta. En, en equipos yo creo que para conseguir esta dinámica, primero como líder tienes que conseguir marcar Mm. una línea de cómo hacer las cosas. En esta línea, evidentemente, no todo el mundo es igual, pero oscilación arriba, oscilación abajo, oscilación arriba, al final se consigue una línea. Sí. Y no por ello significa que tienes que tratar a todo el mundo igual ni que todo el mundo es igual. Que esta es otra Sí. complicación, ¿no? Queremos conseguir una línea de trabajo, pero no todo el mundo. Bueno, nos podemos permitir oscilaciones y entender que no se puede tratar a todo el mundo igual, pero sí que hay unos límites mínimos y unos máximos altos donde todo el mundo tiene que estar dentro y no puede salirse de ellos. Mm. Una vez, una vez tienes esa línea colectiva con esas oscilaciones a nivel individual, pues bueno, sale una línea regularizada y esa línea es la que te tiene que llevar a dinámica. Otra cosa es cuando tú, por ejemplo, entrenas puntualmente a una selección o coges a un equipo para 2 meses o buscas un resultado inmediato o un cambio en ese grupo. A lo mejor entonces la dinámica se busca de manera más directa. O sea, no es tan importante marcar la línea para llegar a la dinámica, sino conseguir una dinámica desde dónde ir poniendo la línea. Son Sí. dos aspectos diferentes, pero son dos realidades en las que nos movemos los entrenadores. No todos empezar y terminar con un Claro. equipo. Algunas veces escoger a un grupo puntualmente, otras veces es llevar a una selección, otras veces es un tiempo menos reducido. Entonces yo creo que es importante
entender ese proceso, ¿no? De línea dinámica, generar dinámica para ir poniendo la línea. Y al final es liderar teniendo en cuenta estos aspectos. Y para ti, que bueno, que has tenido el rol de entrenador principal y ayudante en tu última etapa en el Barça, ¿en qué cambia el liderazgo que ejerces? El liderazgo de primer entrenador o de segundo entrenador Sí, es sí, completamente diferente. Cuando tú estás de, cuando tú estás de ayudante, tú tienes que liderar cómo ayudar. No tienes que cómo ayudar a que ese entrenador pues, consiga esa dinámica. mm, Pero tú tienes que hacerte el líder y entender qué valores te van a mover que son diferentes a los de primer entrenador. Cuando eres primer entrenador, evidentemente, tu responsabilidad, tu reforzamiento, tu orientación es una. Pero cuando estás de ayudante, ese reforzamiento no es el esperado, no es el que tienes que eh, esperar, o ese reconocimiento no es el que tienes que esperar. Solo tienes que buscar de qué manera puedes ayudar. Con lo cual tienes que tener muy en cuenta tus valores personales. Todo el mundo le gusta hacerse responsable, le gusta, si tiene éxitos, le gusta este reconocimiento, sí, evidentemente, pero como ayudante no. Como ayudante los valores son gratitud, dar gratitud por tener esa oportunidad, en mi caso la que tuve en Barcelona por estar al lado de una gran persona y de un gran entrenador, ¿no? Confianza, dar confianza, liderar de qué manera puedo ayudar a la otra persona, con lo cual soy yo que tengo que mirar cómo conectar y no esperar de qué manera conectan sí, conmigo. Cambian los valores. Y los valores que puedes tener como entrenador o las orientaciones que puedes tener como entrenador pasan a ser otras y tienes que tenerlas claras porque son dos campos diferentes de liderazgo. Uno es hacia el grupo y el otro es hacia ti mismo para ayudar al entrenador. mm, Y esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Esto hay que sí, sí. tenerlo claro. ¿Y crees que hay, porque hay muchos entrenadores que hacen carrera como ayudante, eh, y crees que es porque su perfil o sus valores encajan mucho más con el perfil de ayudante, o crees que realmente uno es entrenador de baloncesto y lo importante es esa adaptabilidad de la que hablas? No, hay diferentes cosas, ¿no? Lo vocacional. Hay gente que le gusta y que su confortabilidad no confortabilidad, sino que su necesidad o donde se encuentra preparado bien y lo que él quiere, donde él quiere conseguir, pues es ayudando, ¿no? Es vocacional, digo, a manera que es vocacional ser primer entrenador. Hay momentos en que tú estás de segundo entrenador por necesidad de trabajo, Sí, y es un buen trabajo para ti y vas a tener esa opción de trabajar, o porque quieres aprovechar un momento o oportunidad de mejora, trabajar con un gran entrenador para yo formarme para a posterior ser mejor entrenador. O sea, sí, eh, pueden ser diferentes las maneras por las cuales uno elija ser entrenador ayudante. Todas son lícitas, todas son necesarias y depende del momento, de la necesidad o de la orientación que cada uno se dé en concreto. sí. Y bueno, tuve la suerte de acompañar, de ser ayudante de Genaro Díaz una temporada, y él siempre, fue una temporada donde, bueno, hubo algunos partidos que perdimos que fueron jodidos, y él decía que en la derrota el jugador lo que espera es que el entrenador les acompañe. Pues yo muchas veces les decía, joder, ¿y por qué no intentamos preguntarles, involucrarles en la toma de decisión de, bueno, a partir de ahora, cómo sentiríais más cómodo actuando? Y él decía que no, que el jugador lo que espera es que el entrenador les guíe en esos momentos de adversidad. ¿Tú cómo gestionas esas derrotas, esa adversidad en cuanto al liderazgo con el equipo? Bueno, a ver, hay que tener en qué perspectiva también se hace la derrota. Si yo soy en Manresa y juego contra Barcelona y pierdo, ¿no? O sea, es una derrota, pero a lo mejor hemos hecho un gran partido. Entonces, muchas veces no todo es si gano o pierdo, es de qué manera gano y de qué manera pierdo.
Ese es el primer punto de visión para no confundirnos demasiado. A lo mejor hemos ganado y hemos jugado bien. A lo mejor hemos perdido, pero hemos jugado bien. ¿Qué habíamos preparado? ¿Cómo hemos respondido al plan? O sea, vamos a ser objetivos en las posibilidades que hemos preparado en relación al adversario con el que hemos jugado. A partir de aquí, la perspectiva no solo se cierra en ganar o perder. Evidentemente, la respuesta después de ganar o perder tiene que tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Y entender que si ha sido desde una situación negativa, ¿no? Pues entonces pues tenemos que buscar soluciones. Yo creo que el jugador lo que espera es claridad, solución y ayuda en un momento difícil. Con lo cual, si tú, habiendo perdido o habiendo ganado, pero mal, les ofreces eso, yo creo que ese es el acompañamiento que el jugador necesita del entrenador, ver qué soluciones hay. Tú también puedes ganar y puedes ser agresivo en el siguiente día y acompañarlos con una sorpresa de ver si hemos ganado. Hemos de desfocalizar un poco el resultado para la continuidad de esa línea o de esa dinámica que siempre queremos buscar. Alguna vez escuché a Marcelo Bielsa en estas ruedas de prensa que él da que el mejor momento para introducir cambios en la idea de juego es en los momentos de cuando se está bien, cuando se gana, en lugar de en esos momentos de adversidad, de duda, que en esos momentos lo que hay que fortalecer es el plan A, no buscar el plan B o el plan C. Para ti, ¿cuál es el mejor momento para introducir esos cambios o esas nuevas ideas? Pat Riley decía, cuando las cosas bien, cuando las cosas van mal, seguiremos el plan, ¿no? Mm. Hombre, evidentemente lo que dice Marcelo Bielsa, que es un gran personaje de una enorme profundidad y honestidad, tiene un sentido claro porque hay una motivación y una confianza y una credibilidad hacia lo que está pasando, con lo cual el interés y la confianza refuerzan la capacidad de focalizar, de concentrarse y de asumir nuevos momentos, nuevos retos o nuevos conceptos, porque la gente está más preparada desde la confianza, desde la positividad, desde la credibilidad. Evidentemente, cuidado, ahora no por acelerarnos demasiado, ¿no? El entrenador tiene que controlar el volumen de ese cambio, ¿vale? Y que no sobrepase precisamente la confianza a la que nos ha llevado el resultado para poder hacer ese cambio. Ahora bien, cuando las cosas no van bien, hay que cambiar cosas, hay que cambiar cosas, ¿no? Y si vemos que este cambio tiene que ser bastante radical porque no está funcionando, entonces no es que tengamos que dudar de la idea o tengamos que dudar de lo que estamos haciendo, sino que hemos de buscar 3, 4 o 5 criterios dentro de nuestro plan, dentro de nuestra idea, pero que supongan un cambio. 1 o 2, yo creo que no son suficientes. Tienen que ser 3, 4 o 5 cambios dentro de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué hemos de mover? ¿Qué dedos hemos de mover para cambiar ese vaso que no aguanta el agua a otro lado? Creo que si lo que hacemos es cambiar la mesa, cambiarlo todo, se puede caer perfectamente en una situación de no credibilidad hacia lo que hemos hecho. Pero si mantenemos la idea, mantenemos el plan y somos capaces de modificar esas 3 o 4 cosas que hay que encontrar, sin variarlo todo, yo creo que podemos salir de ese proceso negativo. Pero tenemos que encontrar estas 3 o 4 cosas. No cambiar la cosa, Sí. no cambiarla. Para ti, hablabas de que, bueno, Marcelo Bielso, que es una persona con mucha honestidad, profundidad del discurso, valores muy arraigados, pero parece muchas veces que en la élite cada vez es más difícil encontrar ese perfil y que los entrenadores muchas veces con tal de estar dejan un poco de ser. ¿Tú crees que ocurre un poco así o...? Yo creo que cada uno de nosotros como personas dependemos, nos movemos en 3 cosas.
en nuestra personalidad, en nuestro carácter y en nuestra identidad. Y cada persona tiene su carácter, su personalidad y su identidad, y allí se mueve. A mí me encanta la personalidad, carácter y identidad de Bielsa, pero eso no quiere decir que otros que no lo tengan o que se muevan en otras características, ¿no? Sean mejores o sean peores. Cada uno se mueve dentro de su capacidad, ¿no? Lo que sí es bueno es intentar conocernos lo mejor posible para ver cómo podemos mejorar cada uno de estos aspectos de lo que somos. Allí está el significado personal o la orientación personal, porque desde fuera de nosotros hay un análisis, hay unas modas. Mm. Y las modas y estos análisis pues realzan a unos y no realzan a otros, o marcan unas modas que a lo mejor no es mi manera de ser. Entonces el entrenador tiene que ser bastante consciente de estos tres aspectos que te he comentado y moverse en ellos. Yo cuando analizo a otro entrenador, no analizo, cuando veo a otro entrenador con unas características diferentes que a lo mejor no me gustan tanto como Bielsa, creo que no tendría demasiado sentido hacer un análisis crítico, porque que mis valores no se representen en él no quiere decir que este no tenga otros valores que a lo mejor no se representen en mí. Creo que entre los entrenadores tendríamos que hacer una valoración clara de lo que nos gusta y a quién seguimos, sin discutir con lo que no nos gusta tanto o no seguimos. Mm. No, sí, sí, sí. Toda la razón. ¿Y cuáles son tus referentes en de quién te gusta aprender? ¿O de quién has aprendido? Como. Sí, 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 sí. Aprender baloncesto. Yo he aprendido mucho porque he tenido suerte de tener grandes ayudantes. He tenido esta suerte. Yo aprendí mucho de Checho Mulero, aprendí muchísimo, muchísimo de Antonio Pérez, de Chevi García, de Pec Clarós. He estudiado, uh, evidentemente, de Pesic, porque he trabajado con él. Fuera de esa relación personal de gente con la que he trabajado o con las que tengo una amistad, que son los que te he referido, más famosos o menos famosos, a mí me da igual, famosos para mí, sí que luego me ha gustado mucho seguir y estudiar a entrenadores como Messina y Obradovic, creo que son en su momento Pat Riley, creo que últimamente hay que estudiar mucho a Pedro Martínez. Al final, al final las referencias que tienes vienen dadas por las suertes de la gente con la que trabajas, aunque tú seas el primer Sí. entrenador. Tener la perspectiva muy abierta de lo que te puede aportar la persona que te está ayudando. Y a mí esto me ha servido de mucho porque muchos de estos conocimientos que tú me preguntas de dónde han venido, de estos que te he dicho. Luego hay que tener también la perspectiva externa de qué cosas te están gustando y de a qué entrenadores sería importante, pues bueno, buscar porque en ellos ves o por tu carácter o por tu idea de juego, cosas que te puedan ayudar. Y luego también tener la capacidad moderna, ¿no? De como entrenador seguir preparándote y viendo cosas que te pueden aportar gente como ahora mismo, por ejemplo, baloncesto en ACB, pues lo que está aportando el mismo Manresa, ¿no? Con Pedro Martínez. Tienes que estar muy abierto a ello. Pero mi proceso personal ha ido muy orientado a la suerte que he tenido, entendiendo que la tenía que aprovechar de los compañeros con los que he trabajado. Mm. ¿Y qué rol le das a tus entrenadores ayudantes? ¿O cómo organizas el trabajo en un staff? Yo creo, yo creo en formación y en competición que el entrenador tiene que tener un entrenador a su lado. O sea, eso del entrenador ayudante, no. O sea, a mí me gusta tener un entrenador a mi lado, porque es mi necesidad, no porque sea... Yo necesito tener una persona de confianza con la que hablar de baloncesto, con la que discutir baloncesto, que me refuerce, que me contradiga. Al final hablar de baloncesto. Y este no es el entrenador ayudante, es el otro entrenador. Luego Mm. tiene que haber entrenadores ayudantes.
que hagan un buen trabajo, sea a nivel técnico, sea a nivel mecánico, a nivel de scout, a nivel de análisis. ¿Qué pasa? O sea, todo está un poco mezclado. A lo mejor ese entrenador compañero, ¿no? Es el que también es un gran analista. O también, también sabe hacer, también depende de la disposición que tú tengas de staff técnico. Pero resumiendo, yo me gustaría trabajar con una persona de confianza y con compañeros, ayudantes, en específicos trabajos, sean de desarrollo del jugador, sean de estudio del rival o sea de análisis del juego. A partir de aquí, pues evidentemente tiene que haber pues el preparador físico, Sí. lo que ya entendemos, ¿no? Lo que es importante es que si somos entrenadores exigentes y queremos serlo con los jugadores y lo somos con los jugadores, aquí el nudo, la reflexión y el conflicto es cómo lo somos con el grupo de trabajo. Mm. Y yo entiendo que con el grupo de trabajo se tiene que ser exigente, pero le vamos a decir exigencia en control. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos saben muy bien lo que yo quiero, cómo lo quiero y de qué manera lo quiero. Y ellos me pueden explicar muy bien cómo pueden mejorarme, cómo pueden hacerlo o de qué manera pueden hacerlo mejor. Al final hay una comunicación. Pero al final tiene que haber una respuesta, igual que tiene que haberla con el jugador. A partir de aquí, esta exigencia en control, ¿qué hace? Ojalá podamos conseguir ser un grupo unido y cuando ganemos y perdamos ir a cenar juntos, pero no es el fin último. Ojalá lo sea, Sí. ¿no? Es que si vosotros respondéis a lo que yo necesito, si me ayudáis en lo que yo necesito, esa exigencia en control va a ser más alta en cuanto a exigencia o no va a ser necesaria en Sí. cuanto a que la exigencia ellos lo aportan. Con lo cual yo diferencio hacia la exigencia hacia el jugador y la exigencia hacia el grupo de trabajo, porque el grupo de trabajo no son jugadores, son personas que me ayudan directamente a mí para que yo pueda entrenar a ellos. Mm. Ahí hay una pequeña diferencia y esa es la conclusión a la que he llegado. Y ahí ahora en Bahrein, ¿cómo organizas el trabajo con el staff? Bueno, yo he tenido en Bahrein, he tenido un ayudante que al final ha sido ese entrenador que yo busco, una persona de confianza, con experiencia, era el compañero que estaba antes entrenando al equipo, el primer entrenador, algo que yo le valoro mucho, porque habiendo sido el primero, ha sido Sí. una persona de confianza y de ayuda hacia mí. En su momento competitivo yo llevé a un compañero de aquí, de Algeciras, lo llevé para que me ayudara en ese trabajo también comunicativo y también a nivel de informática y de vídeos, ¿no? Sí. Este era un grupo de trabajo. No tenía preparador físico, no lo tengo aún, y luego tenía un fisio. Pues al final fuimos 4 personas, después hemos sido 3 y espero que en el proceso que estoy llevando a cabo, si se me entiende, pues podamos tener a ese entrenador a mi lado, podamos tener al ayudante, podamos tener al preparador físico, que es un poco la persona que falta y bueno, que yo he intentado llenar con los conocimientos que tengo yo habiendo estudiado INEF, habiendo Nef. sido preparador físico durante unos años en mis comienzos como entrenador. En aquellos comienzos era más fácil entrenar, Gabo. Había más oportunidad, menos competición, podías mantener mejor los códigos, no se analizaba tanto, el entrenador tenía más potestad y evidentemente tú tenías que poner de tu parte. Y yo para empezar a entrenar, pues bueno, tecnificaba, coordinaba, hacía de ayudante, llevaba el otro equipo, o sea, un poco, pero tenía esa posibilidad y esa oportunidad de hacerlo. Sí. Y si ese trabajo de 24 horas, quizá no tantas, por de 19 salía bien, pues el proceso iba bien, ibas a otro sitio y ahora es más difícil. Ahora es más difícil, hay mucha competitividad, es que los entrenadores lo tienen mal porque aparte tienen que estudiar un año o 2 o 3 y pagar no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto.
Y al final todo está regularizado, está estipulado y está muy bien politizado, pero no hay un sueldo base Mm. mínimo profesional para que la inversión que has hecho se dé. Pero bueno, ahí está un poco también la ventaja de ese momento, ¿no? Más gente que sale de su zona de confort, más competitividad, más búsqueda de nivel, de excelencia. ¿Qué más cómo llevas a cabo ese proceso como entrenador en ese momento tan complicado? Ese es el tema. Pero que lo lleve adecuadamente será en el futuro un grandísimo entrenador, a lo mejor. Mejor que los que salimos o no, tampoco hay que compararlo, Sí. pero bueno, seguro, porque el momento de dificultad es más alto ahora que antes. ¿Y qué echas en falta del entrenador de formación, en el entrenador de formación? He hecho falta de que no se le ayude más en aspectos de conciencia en la hora en que se prepara. He hecho en falta de que no se le ayude más en poder reinvertir lo que ha invertido, ¿no? Porque al poder le interesa ganar, pero luego no dar. He hecho en falta que los poderes de decisión le hagan y le condicionen y le fijen en el resultado, en la competitividad y en la medalla. Y he hecho en falta más capacidad formativa y más entorno preocupado a cómo orientar esa conciencia de ese entrenador que ahora empieza al final. El entrenador que no tiene conciencia o con mala conciencia no es ocupable de nada porque tú no eres consciente de algo si no lo Mm. eres. Entonces no hay ningún proceso ni hay ninguna preocupación hacia abrir la conciencia de ese entrenador que necesita, con lo cual se queda establecido en situaciones y en condicionantes muy concretos de poco análisis, pero que realmente son de los que depende para evolucionar y sobrevivir. Mm. Y para ti, es decir, ¿qué baloncesto te gusta? ¿Con qué baloncesto te sientes identificado? Sabiendo que al final, en función del contexto, habrá cosas que tendrás que cambiar, que tendrás que aceptar en función de los jugadores, de los gustos, como hablabas en alguna charla, pero ¿qué cosas no puedes negociar? Hay, tú como entrenador tienes derecho a que te gusten unos colores, a que te gusten unas cosas. Tú tienes todo el derecho del mundo a que te guste más esto, aquello, tal. Todo está dentro del baloncesto. Pero estos son derechos. Esto no quiere, estos son derechos que si los trabajas los adquieres, ¿no? Si te gusta esto, pues. Pero yo creo que el baloncesto es bastante global. Yo creo que la clave de lo que me tiene que gustar es lo que me va a servir. Ahí está la motivación, el reforzamiento y la ilusión del entrenador. ¿Qué me va a servir de lo que yo sé que está dentro del baloncesto? Me puede servir para este grupo, para este equipo senior, para este trabajo de formación, para esta orientación individual. De lo que hay, ¿qué es lo que me sirve? Este es el baloncesto que me interesa. No el que yo decido, sino que el baloncesto me hace decidir. Y esto es escuchar un poco y trabajar hacia la necesidad aunque entrenas, del grupo que llevas o del cadete que ahora mismo tienes, ¿no? Creo que ahí está la motivación, poder abstraer de baloncesto lo que el baloncesto te dice que necesitas en grupo. Esto es fantástico, esto es disfrutar. Mm. Evidentemente, que hacer un trabajo de abstracción profundo, porque no es ya lo que está en tu cabeza, sino lo que tu cabeza escucha. Y a partir de aquí, evidentemente, tú siempre tendrás tus disponibilidades de cómo hacer las cosas. Pero yo si soy un entrenador que me gusta, mi baloncesto es correr. Bueno, y si no tienes corredores, Sí. ¿qué va? O sea, mi baloncesto es control, ¿no? Gustará o no al espectador, pero es mi baloncesto. Pero si no tengo jugadores con capacidad en medio campo, porque son rápidos, veloces y su talento está a campo abierto. Mm. Entonces, la motivación del baloncesto es que el baloncesto sabe mucho más que cualquiera o que todos nosotros a la vez o que los mejores entrenadores del mundo en una mesa redonda de 10. Nadie va a, Sí. nadie va a superar la escucha, pero para escuchar para cómo escuchar hay que buscar la necesidad de lo que tú como entrenador tienes que hacer en ese momento con lo que tienes.
Ey, ¿ha cambiado el baloncesto, crees? ¿O al final muchas de las cosas que hace poco se denostaban se volverán a utilizar? ¿O crees que el baloncesto es al final baloncesto y lo que hay que hacer es sacar el máximo provecho de lo que tiene? Como en la selección hubo un tiempo que Pau y Margasol convivían y parecía imposible por tema de espacios que los dos pudiesen jugar y al final España fue campeona de Europa. Eh, el baloncesto es un poquito como la historia, pero no es como la historia. Dicen que la historia va y vuelve. Lo que pasó pasará. En baloncesto, muchas cosas que pasaron volverán a pasar y a lo mejor volverá a ser importante el juego en el poste medio. Y se buscarán jugadores, o se desarrollarán jugadores para que jueguen pues, en el poste medio de manera clásica, ¿no? Cuando ahora mismo hay pocos, hay cosas cíclicas que van a ir yendo y viniendo. Pero el baloncesto evoluciona y habrán cosas que no van a volver. El baloncesto evoluciona porque todo el mundo trabaja, ¿no? Ya no solo en América. Europa trabaja a lo mejor que en América. Los físicos han cambiado. El desarrollo y el talento motriz de un jugador en la educación, en su propio colegio, es otro tipo de desarrollo mucho más avanzado. Las normas han cambiado, las dimensiones, el interés del deporte también es diferente, bienvenido sea, si eso da espectáculo, motivación y acción al entorno que es el que vivimos. Con lo cual hay cosas que no van a volver, pero sí van a haber cosas que como la historia se van a repetir. Y si en la próxima final de Euroliga gana un equipo como hizo Madrid en 2-3 o gana un equipo haciendo una matchup, pues a lo mejor esa zona que se dejó de hacer se volverá a hacer. Entonces, bueno, esta es un poco la capacidad, ¿no? Que viene venida, que viene de la moda, que viene de el entrenador que tiene la capacidad de encontrar la idea. Al final, la moda la imponen los personajes, los entrenadores que tienen la gran capacidad, la gran difícil capacidad de encontrar la idea. De ahí viene la moda. ¿Hay que seguir la moda? Si es buena, sí, claro que sí, tienes derechos, pero lo que hemos de hacer es intentar encontrar como entrenadores la idea, no seguir la moda. Esto sería lo mejor de todo, pero evidentemente esto no es fácil. Y Y, normalmente muchos estamos o hemos estado en la moda, ¿sabes? No en la idea. Y los grandes entrenadores siempre se han movido en la idea. Y bueno, hablabas antes de Pedro Martínez y muchas veces sus equipos o Aito García Renese parecen que los jugadores se entienden casi sin mirarse. ¿Cómo, cómo permites que se creen esas asociaciones entre los jugadores que van más allá del sistema, que va más allá pero que son relaciones que surgen del propio juego? ¿Cómo permites que se puedan dar? O si crees bueno, que al final todo tiene que ser más en rendimiento mucho más pautado, mucho más dirigido. Todo está en la selección del talento. ¿Cómo vas a la selección del personal? Las empresas, los equipos funcionan en función de las personas que tienes y de la manera en que los lideras o de la manera en que haces como líder líderes. Para ello hay que tener un análisis de lo que tienes, de lo que falta completar en este equipo, de si este equipo empieza de nuevo, de lo que tienes si no ha empezado de nuevo, y cómo relacionas esa selección de personal, esa selección de talento, que después lo tienes que unir entre él. Porque sin esa capacidad de talento, luego no va a ser posible construir una dinámica de trabajo. Y no va a ser posible porque ese talento a lo mejor no llega o se sobrepasa o tiene excedente. Um, Luego, aparte, ¿en qué club estás? O sea, hay clubes que necesitan más de una dinámica para sobrevivir, ¿no? Y otros clubes que esa dinámica es más la competitividad interna que los jugadores aceptan, porque es otro dinero y otros los premios que puedan tener. Pero al final es cómo seleccionas ese equipo para poder
conjugar ese talento. Y esto viene de un análisis importante donde tú tienes derechos a buscar las cosas que tú entiendes básicas. Pues para mí es básico tener dos bases que jueguen juntos. Pues para ti, pues este derecho es todo derecho del mundo. Tendrás que buscar ese detalle en concreto, lo que para ti es importante, ¿no? Uh, pero antes que esa selección de personal, estaría qué idea quieres de personal o teniendo personal, qué idea puedes tener de equipo con lo que tienes. Y al final siempre es buscar la selección y la idea y la selección. Y de ahí surge el equipo. Te escuché en alguna charla, Ricard, que hablabas de, bueno, de las diferentes habilidades en baloncesto, y hablabas del pase, el bote, y que al final, dependiendo del tipo de habilidad, se debería trabajar de una forma u otra. Y ahora sí que hay mucho, bueno, la tendencia actual parece que es por intentar construir al jugador desde un enfoque donde él entienda el por qué necesita esta habilidad, y muchas veces, a modo de anécdota, he coincidido con gente que ha trabajado contigo, que ha coincidido contigo en campus, y ellos hablaban que tú eras muy de, tiene que ser el gesto, tiene que ser así, así, así. Y bueno, ver un poco si esa idea ha cambiado o si crees que es en función de la habilidad técnica de la que hablamos. Vale. Bien, yo creo que el entrenador no construye al jugador. Yo creo que el jugador está hecho. Lo que hace el entrenador es desarrollar lo que el jugador, el talento del jugador. Yo creo que cualquier cosa que enseñes al jugador, el jugador ya lo sabía hacer, pero no era consciente de que lo sabía hacer, con lo cual el entrenador lo que hace es ponerle en conciencia las cosas que su cuerpo está preparado para hacer en función de su talento. Esto es lo primero de todo. No construimos, no hacemos, solo desarrollamos y ponemos en conciencia a los jugadores lo que saben hacer. A partir de aquí, ¿qué metodologías tenemos? Tenemos que saber las metodologías, no las ponemos nosotros. Las metodologías son aquellas que de manera lógica necesitamos tener en las manos para poder conseguir esto que te he dicho. Es que a mí me gustan estas 6 metodologías. O a mí me gustan estas 4 metodologías. Está muy bien que te gusten, pero ¿son las necesarias para que este jugador aprenda esto? ¿Son las necesarias para aprender el bote? ¿Son las necesarias para aprender al pase? Al final, la preocupación del entrenador es tener en la mesa de operación las herramientas necesarias y elegir cuál es la que necesitas para este jugador o para enseñar este fundamento o para enseñar este concepto. O sea, al final no entrenamos, sencillamente seleccionamos las herramientas que necesitamos para el aprendizaje. Esta perspectiva genera una confusión o puede generar una contradicción, porque es que a mí me gusta trabajar así, o yo uso esto porque creo en esto. Esto está bien, pero yo creo que hemos de caminar más, no hacia a cómo entrenamos nosotros, sino cómo necesita ser entrenado el jugador o ese concepto. Y al final es entrenar menos y seleccionar más lo que necesitamos usar. Y sería un poco el detalle, sí, el detalle, por supuesto, porque tú necesitas ayudar a este proceso. Y cuanto más detalle o sería, el nombre sería maestraje tengas en el detalle, más podrás ayudar al jugador a hacer bien las cosas. Con lo cual, el entrenador no solo tiene que seleccionar, sino también tiene que tener, no solo tiene que seleccionar qué herramienta usar, sino que tiene que saber mucho baloncesto para saber qué explicar o qué corregir. Pero claro, te metes en un mundo de compromiso y de responsabilidad muy grande porque no entrenas solo desde ti, ¿no? Sino que entrenas hacia otros, no para ti. Yo creo que la evolución de baloncesto en formación pedagógicamente está en ese cambio de perspectiva. Y creo que ese cambio de perspectiva puede generar alejarnos
del conocimiento, que a veces, por mucho saber, supero al jugador que aprende, entender que por poco saber no podremos ayudar completamente al jugador en lo que necesita. Y hemos de estar muy bien equilibrados para en cada momento saber qué hacer. Pero este planteamiento es de mucho compromiso porque te obliga a crecer como entrenador, no a partir de tu conocimiento, sino a partir de la necesidad del aprendizaje. Y aquí cambia todo el mundo, Gabo. Aquí cambia todas las cosas. Y ese punto de inflexión es muy importante, ¿no? Luego hay otro, y este punto de inflexión también cambia cosas. ¿Qué cosas cambia? El jugador aprende por cómo hace las cosas, sí, pero no estamos trabajando en cómo el jugador siente las cosas que hace. Estamos metidos en la pregunta de lo analítico o lo global, de lo analítico a lo global. Estamos metidos en preguntas donde las respuestas están en mi manera de entrenar. Si cambiamos esta perspectiva, no sería importante esta pregunta. Lo importante es enseñar a cómo hacer las cosas, qué siente un jugador hacerlas, para qué y por qué. Estas son las 4 contestaciones, desde donde nace cualquier método. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas están en el interés del jugador que aprende. ¿Cómo le enseño? ¿Qué siente al hacerlo? Y entiende por qué o para qué lo hace. ¡Hala! Ahora vamos a buscarnos la vida. Ahora haz método. Ahora busca herramientas. Ahora busca un proceso, amigo. Hostias. En cambio, si las preguntas son desde nosotros, qué herramientas me gustan, si analítico, si global, estamos contestándonos siempre un poco lo mismo, porque estamos metidos en la conciencia de mi conocimiento, no de la necesidad del jugador. Y este para mí es el punto de inflexión claro y el punto de evolución. Porque a más en ese momento donde estamos, donde la sociedad cambia, el jugador cambia, ¿no? Hay que encontrar el interés de este jugador para que aprenda. Si no encuentras interés, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay ilusión. No eres feliz, te frustras. Y Si seguimos pensando en nuestro interés, en nuestra necesidad de enseñar lo que sabemos, no vamos a captar de igual manera el interés del jugador, porque estamos centrados en nuestro interés como entrenador, cómo estar tranquilo, cómo dormir tranquilos, porque al final nuestra supervivencia como entrenadores es sentirnos en confianza. ¿Vale? Pues bueno, vamos a sentirnos en confianza primero, eligiendo un camino hacia el que vamos a trabajar, y desde allí vamos a tener una confianza plena porque tendremos que profundizar en muchas más cosas que no solo son el conocimiento, ¿no? Que son cómo emocionar a ese jugador que está trabajando ahora contigo, cómo seleccionar el trabajo que necesita. Ese jugador va a llegar lejos porque es buen tirador, como somos capaces de mejorarle un tiro y no estar preocupados de cómo enseñarle un bote, porque es mi manera de trabajar, es enseñar el bote y yo tiro. Ese es el proceso que yo creo que va a cambiar y que ha de cambiar. No inventamos nada, no inventamos herramientas nuevas, ni inventamos cosas que ya no están inventadas. Sencillamente hay que poner un orden y una prioridad metodológica en nuestro trabajo. no, escuché a algún entrenador hablar de que al final los entrenadores somos reveladores del talento del jugador. Que lo que no somos, que el jugador no interioriza nada, que al final el jugador lo expresa, ese potencial motriz, esa capacidad, ese talento que tiene. Pero hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención cuando estudié uno de los másteres en el INES de Barcelona sobre rendimiento deportivo y allí, bueno, Paco Seirulo hablaba mucho también de la importancia de la calle, que al final la calle te aportaba muchas cosas que ahora se está perdiendo esa realidad y que el entrenamiento debe satisfacer un poco las nuevas necesidades que tiene el jugador. ¿Cómo crees que ha afectado esa pérdida de calle al jugador? Pues enormemente.
enormemente porque ya no hay calle, porque ya no hay canastas o porque hay muchas otras cosas. Entonces esto reduce la pasión. La pasión ha bajado porque es más difícil para un chico identificar cuál es su pasión. Hay muchos jugadores con mucha pasión, pero es que antes, no cuando tú eras joven, sino cuando yo era joven, poca pasión había. Que ir el domingo por la tarde a jugar unos contra unos, después de salir del cine, si Sí. es que ibas al cine porque era carito, ese uno contra uno era lo que hacías. No es que buscaras pasiones, que tu pasión la tenías ubicada en muchas menos cosas. Y ahora hay mucha más dispersidad. Momento de amenaza, certeza total de un maestro Seirulo, amenaza, oportunidad. En nuestro esquema de trabajo diario tiene que haber competitividad, tiene que haber lo que sería un espacio competitivo, por dos razones. Una, para motivar la competición, motivar el juego como resultado final y como para transferir lo que de manera analítica, global o has hecho en la sesión. La competitividad tiene que ser diaria. Y competitividad no quiere decir ese uno contra uno en la calle. Es ese uno contra uno, es ese dos contra dos, es competición de tiros, competición de bote, es competición de muchas cosas, ¿vale? Donde se aprende el reto y donde se aprende también el saber afrontar, el ganar y el saber afrontar el perder, ¿no? El valor de la competición tiene que estar regulado como algo natural y necesario en esta sociedad, ¿no? Pero también dándole el toque de valor justo en lo que es el valor de ganar o de no ganar, pues de, de ayudar a eso. Y para eso tiene que haber competitividad diaria. Para eso, en tu programa de trabajo, tienen que haber semanas donde solo compitamos. Para eso tenemos que buscar amistosos. Para eso tenemos que entender que no solo el partido es solo no es ningún objetivo. El partido es solo un proceso, una herramienta, un día más, donde ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. El partido es un lugar donde yo le puedo decir a un jugador, hoy te vas a dedicar a mejorar tu asistencia independientemente de que no anotes. El partido es un espacio donde yo le digo a ese gran jugador que se cree tan bueno que me tiene que demostrar si realmente tiene nivel defensivo, porque sin defensa ese talento ofensivo no le va a ser suficiente, que se dedique y que su objetivo sea defender. El partido es el sitio donde seguimos en el aprendizaje y orientando la mentalidad del jugador. Y hoy en día el partido lo es todo. Para el directivo, para los papás, para el jugador, para el entrenador, para todos. Es el objetivo final de nada. Bien, hay que reorientar esa competitividad y hay que reorientar el trabajo, no hacia el objetivo del partido, sino hacia el proceso de la semana que termina con un partido. Estoy hablando en formación. Sí. Y habilidades como el pase, Ricard, bueno, al final el pase, aparte de un componente motriz, también es un componente grande de comprensión del juego. ¿Cómo lo trabajas? Y muchas veces parece como que es muy difícil trabajarlo. ¿Cómo Porque, lo trabajas? porque hay que separarlo. O sea, nosotros no podemos trabajar el pase como fundamento. El pase es un fundamento, pero la base del fundamento del pase está en dominar el cuerpo en relación al pase. O sea, hay un aspecto metodológico importante, es que antes que los fundamentos están los básicos. ¿Qué es un básico? Lo básico es el dominio corporal de mi cuerpo, en este caso en relación al balón. Es donde empiezo a relacionarme cuando tengo el balón y cuando lo quiero o lo tiene otro. Ahí empieza el pase. En esas cualidades básicas coordinativas y de equilibrio, como cualidades básicas principales para el desarrollo del talento y que orientadas y concentradas en estas dos difieren a otras cualidades, les diríamos motrices sensitivas, que es lo que el jugador siente. ¿Con qué tiempo paro? ¿Con qué tiempo paso? ¿Con qué tensión paso el balón?
¿En qué momento tengo que empezar a preparar la parada para recibir el balón? Esos básicos relacionan mi cuerpo con el cuerpo de los demás. Si yo trabajo los básicos, estos me van a servir de aceleradores en el momento en que yo entre en el mundo del fundamento. Mm. Los básicos desarrollan la gestualidad, la expresión corporal, y los fundamentos desarrollan esta gestualidad, pero a la vez desarrollan la cognitividad de por qué tengo que aprender a pasar. Entonces, el fundamento se basa básicamente en eso, en venir bien preparado con tu básico corporal para tú como entrenador tener tus 3 letras básicas de pase. Tienes que aprender la A, la B y la C, ¿vale? Pero esta A, B y C tienen que tener un sentido cognitivo. Cuando tú haces fundamentos, tienen que saber para qué están aprendiendo este fundamento. Y este proceso viene acelerado si has hecho una buena relación corporal de tu cuerpo con el balón o con la relación con el compañero. Creo que es necesario separar de tal manera que el pase no se concentra en el fundamento, sino que se concentra en tu preparación básica corporal hacia el fundamento, y ahí ya se desarrolla gran parte de ejercicios de pase. Y luego cuando nos vamos al espacio del fundamento, desarrollamos otra parte del pase. ¿En qué momento? Pues lo mismo pasa con el bote. ¿Qué quiero decirte? Para que se me entienda un poco mejor, que a lo mejor no sé explicarme muy bien, que si entrenamos para ellos, hemos de dejar de banda los contenidos, las planificaciones y las periodizaciones. Hemos de dejar de banda lo que entendemos que es necesario enseñar, y hemos de ir no a los contenidos, sino a los espacios de trabajo. Y en esos espacios de trabajo es donde el jugador tiene que entrar, ¿no? Es que a este chico le queremos enseñar la letra A de fundamento pase, pero no está preparado corporalmente, pues a lo mejor tendrá que ir más al espacio básico, ¿no? Antes que al espacio fundamento. Pero es que a más luego este pase lo tenemos que meter en un concepto. El jugador que juega un pick and roll juega un pase. Mm. ¿Cómo va a jugar un pase si no domina un fundamento o su cuerpo no está preparado para poder realizar eso? Entonces el fundamento no deja de ser otro acelerador para que en el momento en que trabajemos el concepto sea de una aplicación correcta. Y esta es la progresión: básico, fundamento, operativo, básico, fundamento, operativo. Y no de manera progresiva, sino de manera desde el primer día, todo junto. Eh, te he perdido el audio, Ricard. En las primeras formaciones, de manera natural, con los chicos jóvenes, necesitamos desarrollar más su coordinación y equilibrio corporal. El porcentaje básico será más grande que el operativo concepto. Y el fundamento pues podrá ser importante también, pero hay que poner los porcentajes. ¿Quién los pone? ¿El entrenador? No, no entreno para mí. Los pone el grupo que tengo. El grupo que tengo me indica a mí en qué indicadores tengo que mover estos espacios. Puede ser que yo coja un equipo juvenil, Gabo, y este equipo juvenil le quiero enseñar bloqueo directo, pero es que no domina el fundamento del bote, pero es que a lo mejor no domina el fundamento del bote porque no domina su cuerpo. Mm. Bueno, pues tú tendrás que entender que este equipo juvenil, lo siento mucho, tiene que trabajar mucho sobre el espacio básicos, ¿vale? Porque es lo que necesitan estos jugadores. Con lo cual, una vez más, los espacios te permiten, tú tienes tus espacios definidos, tienes tus herramientas metodológicas definidas, pero tú, como entrenador, no vas a imponer lo que te gusta, sino que vas a seleccionar y a encasillar, ¿eh?, lo que necesitas de herramienta y lo que el jugador necesita de espacio. ¿Cuánto crees, Ricard? ¿Cuánto crees en la planificación? Poco. Yo creo en la planificación de las necesidades.
de las necesidades, no en la planificación de mis contenidos como entrenador, sino en la planificación de las necesidades. Y después de esto, creo en la planificación lógica de lo que es, cómo hacer las cosas de manera lógica. ¿En qué dificultad empiezan los ejercicios? ¿A qué dificultad buscamos los ejercicios? ¿No? En la planificación de la construcción defensiva. ¿Por dónde empezamos construyendo la defensa? ¿Cómo la terminamos? ¿Sí? Por esas construcciones lógicas de trabajo real y lógico Sí. hacia una progresión adecuada. Esa es una buena planificación. ¿Cómo planifico el aprendizaje de un bloqueo directo? ¿Qué ejercicios de menos a más para poder enseñar esto? Son planificaciones buenas, ¿no? ¿Qué planificación necesita ese grupo en función de lo que es y de lo que necesita aprender? Esta es una planificación buena, pero siempre abierta. En lo que Sí. no creo yo, es en planificar mis contenidos, porque allí metemos todo lo que sabemos, nos quedamos Sí. tranquilos, dormimos tranquilos, pero entrenamos para nosotros, Mm. entrenamos para nosotros. Y esto no está bien, ni está mal. Yo lo que me preocupa es que, y te digo, creo que se han hecho todas las cosas muy bien hechas. El tema no es que se han hecho mal, Gabo. El tema es cuántas cosas bien hechas estamos dejando de hacer ahora, después de haberlas hecho muy bien hechas. ¿Cuánta capacidad tenemos de evolucionar ahora? ¿Cuánto necesita el jugador de ahora para hacer las cosas mejor, para evolucionar? Yo hablo de evolución, no de que se han hecho las cosas mal. Se han hecho las cosas muy bien para entenderlas ahora mejor y llevarlas a una evolución diferente. De eso es de lo que yo me preocupo. No me quejo de nada ni de Sí. nadie. En todo caso, me quejo de cómo lo he hecho yo. Mm. Y hablabas antes de un poco, bueno, el tema de construcción ofensiva o defensiva, centrándonos en el ataque. ¿Cómo construyes la forma de jugar del equipo? Porque en mi caso, por ejemplo, siempre, es decir, intento que el equipo tenga identidad, pero eso al final es conceptos de juego, que el jugador se sienta cómodo con esos conceptos, pero sí que muchas veces al final el jugador tiende a hacer aquello en lo que se siente cómodo, y no a salir de esa zona de confort. Es muy difícil conseguir una idea. Cuando la tienes, tienes que hacer una apuesta de ritmo. ¿En qué ritmo se va a mover esta idea? Cuando tienes la apuesta hecha, tienes que relacionar qué contenidos te permiten esta idea. Tienes que seleccionar los contenidos. No todo, no hay que hacerlo todo. De los contenidos que hay, qué porcentaje le voy a dar a cada uno en orientación a la idea y al ritmo con que ajusto esta idea. Y ahora viene el ejercicio. ¿Qué ejercicios tengo yo, ¿vale? Para poder conseguir estos contenidos que he seleccionado en función de la idea que he elaborado? Y ahí entra un mundo del ejercicio. Y ahí empieza a ser importante el ejercicio, ¿no? Hay ejercicios test. Si este ejercicio lo haces a 6, Gabo, es que estás a 6, tío. Si este ejercicio de balance defensivo le das un nivel 8, es que tu equipo está a nivel 8. Hay ejercicios test. No son muchos, porque para poder subir del 8 al 9 no cambies de ejercicio, mejor aunque ya conocen. Sí. Si les vas cambiando el ejercicio, pues puede pasar es que vuelvas a otro ejercicio 5 y no estés valorando lo que el ejercicio te expresa, sino lo que el ejercicio es. Sí. Esto uno. Luego, hay ejercicios que tienen que ser de exigencia. O sea, el entrenador no puede poner siempre la exigencia. El entrenador tiene que conseguir su exigencia plus la exigencia de los jugadores. Con lo cual hay ejercicios, les vamos a decir, toma tus ventajas, donde el jugador tiene la oportunidad por su propia exigencia de mejorar. Y este ejercicio se identifica en un ejercicio corto, diario y regular, donde tienes 4 minutos para mejorar si tú quieres, amigo.
Mm. Pero esa exigencia la vas a tener que poner tú, porque es un ejercicio, toma tus ventajas. Y este ejercicio se repite y se repite. Es su oportunidad, desde su exigencia, de mejorar como jugadores. No tú exigiéndoles a este ejercicio mejor y mejor y mejor. Con lo cual hay que compartir la exigencia de los ejercicios, que no toda venga de el entrenador. Bueno, buscar un poco, al final, el arte de entrenar. Yo hoy te estoy hablando de muchas cosas. ¿Todas son teóricas? No. Yo intento llevar todo lo que te digo a la práctica. Sí, lo consigo. Pues, no, no siempre, o a veces mejor, o a veces... O sea, mi realidad de lo que te estoy contando es que es verdadera porque es lo que hago. Otra cosa es después lo que consigo, ¿comprendes? Mm. Entonces, Sí, bueno, pues nos hemos de mover en este arte de llevar lo que pensamos a la práctica y entender que a veces lo conseguimos más y menos. Y, eh, y para ello, cada vez que hagamos un movimiento, el arte de entrenar, pues bueno, pues lo hemos de intentar ser mejores, ¿no? Porque una cosa es saber lo que piensas, otra cosa luego es llevarlo a la práctica, que tienes que ser honesto con lo que piensas, y otra cosa es entender que por muy claro que lo tengas y por mucho que lo intentes, esto no significa que yo sea un gran entrenador, significa que yo intento ser el mejor entrenador sí, posible. Y cuando entro en el mundo del ejercicio, pues tengo que tener mis historias con los ejercicios, ¿no? Pero tengo que seleccionar lo que sería la metodología rentable. mm, Tengo una idea, qué ritmo le pongo, pero ahora qué contenido contenido. selecciono, por qué trabajo más rebote en este equipo de lo que trabajaba en otro. Lo que no podemos hacer es trabajar siempre el mismo rebote, porque nos gusta trabajar en rebote. A lo mejor este equipo puede ser un gran reboteador ofensivo. Entonces tendré que trabajar este contenido más veces, porque puede ser pues el equipo de Plaza cuando estaba en Unicaja que sacaba 12 Sí. partidos, 12 rebotes ofensivos por partido. Esto es seleccionar, pero para ello hay que trabajar rebote ofensivo. Mm. Pero si no veo a ese equipo con capacidad de rebote ofensivo, por mucho que trabaje, a lo mejor esta metodología no es rentable. Pero ¿para quién estoy entrenando, Gabo? Para el Para equipo los que jugadores. tengo, Sí. no para el equipo en este caso que tengo, Mm. para su interés, no para mi interés, que evidentemente mi interés es que el equipo coja 12 rebotes. Y ya para acabar, Ricard, ¿cómo? Es decir, escuché hace no mucho a Jaume Ponsarnau en alguna entrevista que él pensaba que las situaciones reducidas en el entrenamiento, hablando de élite, no era tan, no eran real, que no era tan necesaria. Pero luego ves a entrenadores como Diego Campo, que él incide mucho en ese desglose en situaciones reducidas. ¿Qué opina Ricard Casas? Opino que todo está bien. En baloncesto, todas las cosas lógicas valen. O sea, hay una cosa que los entrenadores hemos de intentar hacer, es discutirnos menos con el baloncesto. No nos discutamos tanto con el baloncesto. ¿Qué es mejor, defender con la mano abierta o con la mano cerrada? No, 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 no nos metamos toda la vida buscando qué es mejor si la mano. ¿Por qué? Bobby Knight defendía cerrado, Pat Riley defendía abierto. O sea, Sí. Ponsarnau usa los espacios no menos, el otro lo usa más. Todo vale. Y ahí es donde lo que te decía antes, si todo vale, yo como entrenador tengo derecho a creer en cosas. Yo tengo derecho a entrenar, yo tengo derecho a hablar, coño. Yo tengo derecho a decir, oye, el color que llevas me gusta o no me gusta, o a mí me gusta este otro. ¿Vale? Este derecho es innato, pero este derecho no te da derecho a entrenar solo para ti. Es solo en lo que tú crees, solo en lo que a ti te gusta. Este derecho te da derecho a muchas cosas, pero sobre todo por encima de este derecho está la necesidad por la cual tú eres entrenador y tú estás a servicio del jugador que quiere aprender o del equipo que quiere ganar. Y ahí es donde empieza lo que tú me decías al empezar la reunión, que es liderar. Mm. Liderar es defender el interés del grupo al que lideras. Liderar es defender el interés del grupo al que lideras. Liderar no es usar al grupo en beneficio tuyo.
Mm. El bien tiene que ser común, con lo cual hay que escuchar, hay que captar. Y desde esta honestidad, ¿no? Luego pasan cosas y hay conflictos y las cosas salen o no. Y no trato lo mismo al que respeta al equipo que al que no lo respeta. Y ese entrenador no me trata a mí igual. Y ese tío, hostia, la hostia, pero conmigo fue un desastre. Sí, 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 claro, ya lo sé, está en mi vida, pero he Mm. sido honesto con el equipo. No, mi trabajo no es tener contento a todo el mundo. Mi trabajo no es que todo el mundo sea feliz. Mi trabajo no es ser honesto con cada jugador. Mi trabajo es ser honesto con el equipo. Pero para ser honesto con el equipo, yo trabajo para el bien del equipo. Y luego, pues bueno, ganas, Gabo, pierdes, este año ha sido bueno, este año tengo trabajo, este año no, sigo, no sigo, hago lo que puedo. Y luego, bueno, sí, cada uno pues llegaremos al nivel que tengamos, joder. O sea, ya te repito, para mí es muy importante, no por hablar, no por contestarte más o menos rápido a las preguntas, yo tengo ninguna verdad, yo tengo una preocupación. Lo que te digo es lo que pienso, lo que te digo es lo que luego intento hacer y me sigo equivocando y me siguen saliendo y comprendes. Sí. ¿Sí? Somos aprendices uh, siempre y lo que no vamos a llegar es a ser sabios nunca, ¿correcto? Pues Ricard, infinitas gracias, de verdad. Y bueno, espero que a raíz de esto podamos mantener más el contacto y a ver si personalmente nos conocemos. En Cádiz tienes tu casa, ¿eh?